Hola amigos. Andrei Aprelski está con vosotros de nuevo. Y hoy os escribo desde Sivas, una ciudad en el corazón de Anatolia Central, situada en Turquía. Llegué aquí tarde por la noche, cuando el sol ya se estaba poniendo en el horizonte, pintando el cielo de tonos carmesí y dorados. Imagínese. Un viento cálido transporta los aromas de la estepa seca y la puesta de sol se desvanece sobre los antiguos minaretes y cúpulas de las madrasas. Sivas me saludó con el silencio de sus calles estrechas y la suave luz de las linternas que parecían susurrar sobre la historia milenaria de este lugar. Aquí, a una altitud de casi 1.300 metros sobre el nivel del mar, el tiempo parece ralentizarse, permitiendo sentir el aliento de los siglos. Sivas es una ciudad que siempre ha sido una encrucijada de culturas, civilizaciones y épocas. Fundada en el siglo I a.C. como parte del reino del Ponto, entonces se llamaba Sebastia. Tras la derrota del rey Mitrídates Eupator, la ciudad se convirtió en un puesto avanzado romano y, bajo el emperador Augusto, fue rebautizada en su honor. En el siglo III, Sebastia se convirtió en la capital de la pequeña Armenia y en el siglo V era el centro de la provincia de la Primera Armenia. Aquí se construyeron fortalezas, templos y carreteras, y las murallas de la ciudad, reforzadas bajo el mandato de Justiniano en el siglo VI, resistieron las incursiones de persas y árabes. La época bizantina hizo de Sivas un importante centro cristiano. Fue aquí, a principios del siglo IV, donde fueron martirizados los 40 mártires de Sebaste, cuya historia todavía se venera hoy en día. A finales del siglo X y principios del XI, Sivas se encontró en el epicentro de grandes cambios. El tema bizantino de Sebasteya, que se extendía hasta Malatía, cedió gradualmente ante el ataque de las tribus turcas. En 1021 la ciudad pasó al príncipe armenio Senekerim Artshuni, pero a finales del siglo XI fue capturada por los turcomanos Danismen, quienes la rebautizaron como Sivas y la convirtieron en su capital. Con la llegada de los selyúcidas en el siglo XII, la ciudad floreció. La gran ruta de la seda la atravesaba y la arquitectura adquirió su estilo muy reconocible. Elegantes mosaicos, portales tallados y azulejos de color azul celeste. Las madrasas Gök, Çifte Minare y Sifaye, construidas en el siglo XIII, aún se mantienen en pie en el centro, recordándonos la grandeza del sultanato del Ron. Más tarde, en el siglo XIV, los mongoles ilcanidas y los otomanos lucharon por el control de la ciudad, dejando cada uno su huella en su apariencia. Sivas es un verdadero crisol de naciones y culturas. Armenios, griegos, turcos, romanos, bizantinos, seleucidas, mongoles. Todos ellos dieron forma a esta ciudad. A principios del siglo XVI, cientos de familias cristianas vivían aquí junto a las musulmanas y en el siglo XIX, Sivas se convirtió en escenario de trágicos acontecimientos relacionados con la población armenia. Pero incluso en los tiempos más oscuros, la ciudad conservó su alma. Las alfombras, los quilims y las artesanías locales eran famosos en toda Anatolia, y los perros pastores Kangal, perros enormes y leales, se convirtieron en un símbolo de fuerza y lealtad. Hoy en día, Sivas es una ciudad donde el pasado y el presente se fusionan. Mezquitas antiguas como Ulu Cami, con su minarete inclinado, se encuentran junto a cafés modernos, y las fuentes termales de Kangal atraen a quienes buscan curarse. Un paseo por Sivas al atardecer es un viaje a través de los siglos, donde cada piedra conserva un eco de épocas pasadas. Corro por las calles nocturnas de Sivas y la ciudad se abre ante mí como un libro antiguo, lleno de secretos y leyendas. Las linternas proyectan una luz suave sobre las calles adoquinadas y la fresca brisa de Anatolia Central trae el olor a café recién hecho y kebabs picantes de los pequeños cafés que todavía están abiertos a pesar de la hora tardía. Sivas no es solo una ciudad, es una historia viva, donde cada piedra, cada mezquita y madrasa susurra sobre el pasado. Y como bloguera enamorada de los viajes y los tesoros culturales, no puedo evitar compartir esta vibra. La cultura de Sivas también se refleja en sus tradiciones. La escena culinaria de la ciudad es una delicia arraigada en una tradición milenaria de uso de hierbas silvestres. Platos como Sivas Koftesi, albóndigas envueltas en hojas, y Madimak, un sabroso plato de hierbas, son imprescindibles.
El Festival Anual del Sabor de Sivas celebra este patrimonio gastronómico y atrae a amantes de la comida de toda Turquía. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar una vez más a los perros pastores de Kangal, perros enormes pero de buen carácter criados en la vecina región de Kangal. Estos perros son un símbolo de la cultura pastoril de Sivas, famosos por su lealtad y fuerza. Si buscas cosas que griten "Soy de Sivas", te espera una sorpresa. Los mercados y tiendas de artesanía de la ciudad están llenos de tesoros que reflejan su herencia. A continuación se muestran algunos hallazgos que vale la pena destacar. Alfombras Sivas. No son solo alfombras. Sivas es famosa por sus finas alfombras sin deformación, tejidas con patrones intrincados que cuentan historias de la vida en Anatolia. Son ligeros, brillantes y decorarán perfectamente tu hogar con encanto turco. Visite las tiendas de la calle Atatürk para encontrar los mejores ejemplos. Backgammon a mano. Para los amantes de los recuerdos únicos, los mercados de Sivas ofrecen juegos de backgammon bellamente diseñados, a menudo decorados con motivos tradicionales, un homenaje a la cultura social de la ciudad. Instrumentos musicales. Sivas tiene fuertes vínculos con la música folclórica turca, y se pueden encontrar instrumentos hechos a mano como el saz, laúd de cuerda, en las tiendas alrededor de la Plaza Konak. Esto no es solo un instrumento, sino un pedazo del alma de Sivas. Productos de sal. Sivas fue antaño un importante centro de sal en la ruta de la seda, y en tiendas especializadas se pueden encontrar artículos decorativos elaborados con sal local, como pequeñas esculturas o vasijas ornamentadas. Estos objetos no son solo recuerdos, sino vínculos tangibles con el pasado de Sivas, creados con una artesanía transmitida de generación en generación. Sivas 2025 es una sorprendente combinación de herencia antigua y energía moderna. La escena cultural de la ciudad está enriquecida por influencias hititas, romanas, bizantinas, seleucidas y otomanas. Cada civilización ha dejado su huella, creando un crisol de culturas que da forma a la identidad de Sivas. El Congreso de Sivas de 1919, un acontecimiento clave en la lucha de Turquía por la independencia bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, sigue siendo una fuente de orgullo. El edificio del Congreso, ahora convertido en museo, atrae a quienes quieren tocar este importante capítulo de la historia de la Turquía moderna. La vida cultural moderna de Sivas está llena de festivales y tradiciones. El Festival Akbeysel, dedicado al legendario juglar turco que nació cerca, llena la ciudad de música, poesía y narraciones. Esta tradición juglar, reconocida por la UNESCO como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de Turquía, preserva el arte de la narración oral. Los mercados están repletos de gente local y turistas, y desde los cafés se escuchan canciones populares turcas que se mezclan armoniosamente con el llamado a la oración desde las mezquitas históricas. Las fuentes termales de Kangal añaden un aspecto saludable a las riquezas culturales de Sivas. Estas aguas termales, reconocidas por sus propiedades curativas, atraen a quienes desean relajarse y mejorar su salud, continuando la tradición turca del baño terapéutico. Las universidades de Sivas, como la Universidad Cumhuriyet, aportan energía juvenil y sus estudiantes organizan exposiciones y eventos culturales que combinan lo antiguo y lo nuevo. Sivas no es solo una escala, sino un viaje al corazón del alma cultural de Turquía. Desde madrasas selyúcidas hasta vibrantes festivales, desde finas alfombras hasta abundantes koftesi, Sivas ofrece una rica paleta de experiencias. Ante nosotros se alza la majestuosa Madrasa Buruzille, otra perla de Sivas, que, como un guardián del tiempo, preserva las historias del siglo XIII y el entrelazamiento de culturas, incluida la rica herencia armenia. Quedémonos aquí, respiremos el aire de la historia y descubramos por qué este lugar es tan fascinante. De pie en la plaza, no puedo apartar la vista de la Madrasa Buruzille, construida en 1271 durante el reinado del sultán seleucida Giyaserin Kai Khusrov III. Este edificio es un ejemplo clásico de la arquitectura selyúcida, con su estricta simetría y exquisitas tallas de piedra. El portal de la madrasa está decorado con motivos geométricos y caligrafía árabe que parecen hablar de la habilidad de los artesanos del siglo XIII.
La madrasa fue construida para enseñar física, química y astronomía por Muzaffar Burucherdi, quien era de Burujer, cerca de Hamadán, en el oeste de Irán. Era un rico comerciante y filántropo. La tumba del donante, cuyo nombre era Muzaffar bin Ibadullah el-Mufadal el-Burusirdi, se encuentra en una de las partes de la madrasa. La madrasa Buruchille sirvió originalmente como escuela para el estudio de las ciencias islámicas, pero su historia es mucho más rica. En el siglo XIII, Sivas era una importante encrucijada de la Gran Ruta de la Seda, donde se reunían comerciantes, eruditos y viajeros de diferentes partes del mundo. El lugar se convirtió en un centro de intercambio de ideas y la madrasa actuó como un imán para los intelectuales. Se dice que aquí no solo se enseñaba teología, sino también astronomía, matemáticas y filosofía, lo que hacía de Sivas un verdadero oasis de conocimiento. También cerca se puede ver la madrasa con doble minarete, que fue construida en 1271. Es una obra maestra de la arquitectura seleucida, encargada por el visir Semseddin Mehmed Hufeini. El nombre Chef Menar se traduce como doble minarete y estos dos esbeltos minaretes ricamente decorados son lo primero que llama la atención. Aunque el tiempo y los terremotos no han perdonado al edificio, de la estructura original solo quedan la fachada y parte de los muros, la madrasa, con su doble minarete, sigue siendo uno de los monumentos más impresionantes de Sivas. Pero lo que hace que la madrasa Buruchille sea especial son las huellas de la historia multidimensional de la ciudad, incluida la influencia armenia. Profundicemos en este tema, porque la cultura armenia ha dejado una profunda huella en Sivas, y estando frente a esta madrasa, siento que el pasado cobra vida. Sivas, o Sebastia como se la llamaba en la antigüedad, fue un importante centro de la cultura armenia durante siglos. En el siglo I a.C., la ciudad formaba parte de la pequeña Armenia y, más tarde, durante las épocas romana y bizantina, la comunidad armenia floreció aquí, contribuyendo a la artesanía, el comercio y el arte. A principios del siglo XIII, cuando los selyúcidas consolidaron su influencia, los armenios constituían una parte importante de la población de Sivas, y su habilidad puede verse en la arquitectura y los elementos decorativos de la época. La madrasa Buruchille, aunque construida bajo el patrocinio de los selyúcidas, conserva rastros de influencia armenia. Los historiadores señalan que albañiles y talladores de piedra armenios participaron en la construcción de muchos monumentos seleucidas en Anatolia, incluido Sivas. Si observas con atención los adornos del portal de la madrasa, notarás sutiles motivos vegetales y patrones en forma de cruz que reflejan las tradiciones de la arquitectura armenia, como los kachkars, cruces de piedra. Estos elementos no son solo decoraciones, sino evidencia del diálogo cultural que floreció en Sivas durante la Edad Media. Entonces, estamos caminando por una plaza concurrida en el centro de Sivas, y frente a nosotros se alza el edificio del ayuntamiento, la casa de gobierno o también el ayuntamiento. Esta casa llama inmediatamente la atención por su elegante arquitectura, que refleja la herencia otomana con un ligero toque de influencia europea. Construido en el siglo XIX, en 1884, este edificio sirvió originalmente como centro administrativo de la provincia otomana de Sivas. Su fachada, decorada con arcos simétricos, paredes blancas y acentos rojos, parece una postal del pasado, pero al mismo tiempo encaja perfectamente en el ritmo moderno de la ciudad. La Casa de Gobierno no es solo un ayuntamiento, sino un símbolo del poder administrativo de Sivas, que fue un importante centro regional durante la era otomana. En el siglo XIX, aquí se sentaban los gobernadores, se tomaban decisiones clave y el propio edificio fue testigo de las reformas Tanzimat, un periodo de modernización del Imperio Otomano. Curiosamente, la arquitectura del ayuntamiento refleja este periodo de transición. Elementos tradicionales otomanos, como ventanas arqueadas, se combinan con detalles neoclásicos tomados de Europa. Desafortunadamente, los turistas tienen acceso limitado al interior del edificio, ya que todavía se utiliza con fines administrativos. De pie frente al ayuntamiento, me imagino cómo era la vida en pleno apogeo aquí en el siglo XIX. Los carruajes llegaban a la entrada, los funcionarios discutían asuntos provinciales y los lugareños se reunían en la plaza para escuchar las noticias.
El ayuntamiento también está asociado a un acontecimiento importante en la historia turca, el Congreso de Sivas de 1919, aunque la reunión tuvo lugar en otro edificio, ahora un museo. Sin embargo, en aquella época el ayuntamiento era el centro del trabajo organizativo y sus paredes recuerdan el bullicio de aquellos fatídicos días en los que Mustafa Kemal Atatürk sentó las bases de la Turquía moderna. Tras despedirnos del ayuntamiento, paseamos por el edificio y nos adentramos en el laberinto de las calles centrales de Sivas. Atatürk Caddesi, la arteria principal de la ciudad, nos recibe con el bullicio de cafés, escaparates que venden alfombras tradicionales de Sivas y tiendas de recuerdos que venden copias en miniatura de perros pastores Kangal. El aroma del simit recién horneado y los sonidos de los músicos callejeros tocando el saz crean una atmósfera que hace que el viaje valga la pena. Aquí, en las calles centrales, puedes echar un vistazo a las pequeñas tiendas y comprar delicias locales como el madimak o el alba de nueces, que se convertirán en un sabroso recuerdo de Sivas. Mientras camino junto a casas antiguas con balcones de madera y boutiques modernas, observo cómo Sivas combina armoniosamente lo antiguo y lo nuevo. A lo lejos se pueden ver los minaretes de las madrasas Gök y Çifte Minare, que nos recuerdan el pasado selyúcida. Estas calles son como un puente entre el siglo XIII y el año 2025, y no puedo evitar sonreír al sentir cómo Sivas vive y respira. Finalmente dejamos el centro de la ciudad, nos subimos al coche y nos dirigimos hacia Trabzon, dejando atrás Sivas con sus madrasas, mercados y ambiente cálido. El camino desde Sivas a Trabzon es un viaje de unos 400 kilómetros y dura aproximadamente 6 a 7 horas. Conducimos a través de pintorescas colinas de Anatolia, pasando por pequeños pueblos donde pastan las ovejas y los granjeros locales venden miel y queso al costado del camino. Los paisajes cambian gradualmente. Las llanuras dan paso a montañas verdes y el aire se vuelve más fresco, presagiando la proximidad de la costa del Mar Negro. Trabzon, la perla del Mar Negro, nos espera con sus iglesias bizantinas, sus animados bazares y sus impresionantes vistas al mar. Si te perdiste mi episodio anterior sobre Trabzon, donde hablé sobre el monasterio de Sumela, la fortaleza de Trabzon y los AMSI locales, asegúrate de encontrarlo en el canal. Fue uno de los episodios más memorables. Sivas nos brindó un viaje a través de la historia, y Trabzon promete agregar colores y brisa marina a nuestra historia. ¿Te gustaría visitar Sivas o tal vez ya has estado en Trabzon? Comparte tus historias en los comentarios y no olvides ver mi episodio sobre Trabzon en el canal. Hasta nuevos caminos y aventuras.